Buenas Buenas noches, noches. Alicia ¿Qué tal? Martínez. Buenas Gusto en noches. saludarte. Ya saludé. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema que comenzáramos justamente la clase anterior al parcial. Me dicen que se escucha bajo. A ver si mejora. Escucha bien, profe. Se escucha bien. Bien. Yo lo escucho bien. Está, perfecto. Vamos entonces, decía, a continuar con el tema que comenzara Alicia Martínez en la clase previa al parcial. Me estoy refiriendo a la extinción del contrato de trabajo. Y para hablar de la extinción del contrato de trabajo, que como ya adelantamos es un tema muy importante realmente desde el punto de vista práctico, tenemos que tener en cuenta las peculiaridades a las que ya hemos hecho referencia de este contrato, de este vínculo laboral, como el hecho de que sea un contrato personalísimo, ¿no? Es decir, que no puede imponerse a nadie la ejecución de un contrato que exija su actividad personal contra su voluntad, ¿no? Primer aspecto entonces a tener en cuenta y que va a tener relevancia en lo que hace a la extinción del vínculo laboral. Y también, por otro lado, el hecho de que sea un contrato de tracto sucesivo, ¿no? Porque lo que ya sucedió, lo que ya ocurrió, no puede borrarse, ¿no? Ya produjo efectos, ¿no? El, el derecho del trabajo trata de extender en el tiempo el contrato de trabajo. En lo que hace entonces a la extinción del vínculo, es importante tener en cuenta que conforme a su finalidad intuitiva, el derecho del trabajo procura extender en el tiempo el contrato de trabajo, el vínculo laboral. Y para eso utiliza distintas herramientas, distintos mecanismos. Por ejemplo, el principio de continuidad. El principio de continuidad, que como ustedes saben, tiende justamente a dotar al contrato de trabajo de su mayor duración y para eso el principio de continuidad tiene lo que Pla denomina proyecciones. Hay ciertas proyecciones del principio de continuidad que ustedes vieron en el primer curso de laboral y que son, por ejemplo, la preferencia por los contratos de duración indefinida, ¿no? La amplitud para admitir transformaciones en el contrato de trabajo, la conservación del vínculo pese a incumplimientos y nulidades, ¿no? La resistencia a la rescisión patronal, ¿no? Las interrupciones como suspensiones del vínculo y, como ya vimos en clases anteriores, la prolongación del contrato de trabajo pese a la sustitución del empleador. Simplemente repasamos esas proyecciones de las que nos habla el profesor Pla Rodríguez en relación al principio de continuidad. Decíamos que el derecho del trabajo procura extender en el tiempo el contrato y lo hace a través de ciertas reglas, ¿no?, que impiden al empleador rescindir el vínculo o al menos le imponen el pago de ciertas indemnizaciones para hacer justamente más gravosa, ¿no?, para dificultar esa rescisión, ¿no?, fundamentalmente cuando es una rescisión inmotivada del vínculo. Y por otro lado, también, complementando estas herramientas, estos mecanismos que presenta el derecho del trabajo, tenemos los llamados amortiguadores de la seguridad social. Amortiguadores de la seguridad social que buscan extender la suspensión
del contrato de trabajo para evitar su finalización, ¿no? Por ejemplo, un amortiguador es el subsidio por desempleo, el subsidio por enfermedad, es decir, hay distintos amortiguadores, distintos instrumentos de la seguridad social que extienden la suspensión del contrato justamente para evitar su finalización. Siguiendo la clasificación tradicional del profesor Pla Rodríguez, vamos a referirnos a las distintas formas de extinción o de terminación del contrato de trabajo, distinguiendo entre lo que son los contratos de duración indeterminada, por un lado, y los contratos de duración determinada, por otro. ¿Cuál es la forma normal de terminación o de extinción de un contrato de duración determinada? Bueno, la forma normal de extinción de un contrato de duración determinada es el cumplimiento del plazo o el cumplimiento de la condición. Esa es la forma normal de terminación de cualquier contrato de duración determinada. ¿Cuál es la forma de terminación normal de los contratos de duración indeterminada, aquellos preferidos por el derecho laboral? Bueno, la forma normal de terminación de un contrato de duración indeterminada es la voluntad unilateral de las partes. Ustedes ya vieron en la clase pasada el tema de la renuncia y el abandono de trabajo como formas de terminación por la voluntad unilateral del trabajador. Vamos a ver en el día de hoy la voluntad unilateral del empleador, que se expresa en lo que conocemos como despido. Junto a estas formas normales de terminación, tanto de vínculos por tiempo determinado como por tiempo indeterminado, tenemos las llamadas formas eventuales, menos frecuentes, de terminación de un vínculo laboral, que, bueno, tanto pueden darse respecto de los contratos de duración determinada como respecto de los contratos de duración indeterminada. Con respecto a estas formas eventuales, menos comunes en la práctica de terminación de un contrato de trabajo, tenemos que hacer referencia a la muerte del trabajador. La muerte del trabajador es una forma eventual de terminación del contrato. ¿Por qué? Bueno, porque, como ya hemos dicho, el contrato de trabajo es un contrato personalísimo, es un contrato in situ persona. Por tanto, la muerte del trabajador significa la extinción del vínculo laboral. Se plantea la duda con respecto a la muerte del empleador, en particular en algunos vínculos laborales, como son los referidos a labores domésticas y atención en salud. Supónganse ustedes que yo contrato a una persona para que le brinde cuidados, para que cumpla labores domésticas respecto de un familiar de avanzada edad. Y ese familiar fallece. Bueno, ¿por qué nos interesa o qué nos interesa de estas formas eventuales de terminación del vínculo laboral? Desde el punto de vista práctico, lo que nos interesa, en definitiva, es saber o determinar si corresponde o no que el trabajador cuyo contrato termina por alguna de estas formas eventuales tiene o no que ser indemnizado. En definitiva, eso es lo que vamos a tratar de establecer. Si fallece un cuidador, si fallece una persona que se dedica al servicio doméstico, no la persona, sino a la persona a quien cuida, fallece la persona a quien se brinda el cuidado, a quien se le brinda el servicio doméstico. ¿Corresponde el pago de la indemnización por despido? Bueno, aquí se han dado las dos posiciones, tanto en doctrina
como en jurisprudencia. Hay quienes entienden que para que corresponda, para que el empleador se exonere de indemnizar, en este caso, debería haber una estipulación expresa en el contrato. Si no, entiende esta posición que estamos ante un contrato de trabajo por tiempo indefinido, a falta de una salvedad expresa, y por tanto el fallecimiento del empleador, en este caso, no cambia, no muta la naturaleza jurídica de este contrato. Y por tanto, en esta posición se entiende que correspondería el pago de la indemnización por despido. En la otra vereda, en la otra posición, hay quienes entienden que en estos casos no hay propiamente un despido. La persona fallece, no despidió a su trabajador, a su dependiente. Por tanto, lo que hay es una ausencia del objeto y del sujeto empleador. El contrato terminaría, como está señalando alguien en el chat, por falta de objeto y por falta del sujeto empleador. Les dejo planteadas las dos posiciones, las dos han sido defendidas y sostenidas incluso por nuestra jurisprudencia. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces en la práctica el tema se complejiza un poco más, porque resulta ser que a esa persona mayor, o sea, que no fue esa persona mayor que finalmente fallece, la que contrató al trabajador muchas veces. Entonces ahí se confunde un poco la figura del empleador. Bueno, realmente, ¿quién es el empleador? ¿Es la persona mayor o es ese familiar que lo contrató, que le daba órdenes, que le pagaba? Entonces ahí puede haber otros elementos que lleven a cambiar un poco el panorama. Si se concluye que en realidad el empleador es ese familiar, para quien además realizaba otras tareas, y si, por ejemplo, tras el fallecimiento se continuaron brindando ciertos servicios, bueno, en ese caso la solución puede ser diferente a la que nosotros estamos planteando en esta clase. Hay aspectos de la práctica que se dan en los hechos que, bueno, muchas veces alteran un poco y terminan decidiendo en un sentido esto que nosotros estamos señalando. Decíamos entonces la muerte del trabajador como forma de extinción del contrato de trabajo. De alguna manera vinculada a esta forma de terminación, en cierta forma con ciertas similitudes, tenemos la incapacidad prolongada o permanente del trabajador como consecuencia de distintas circunstancias. Una enfermedad profesional, un accidente de trabajo, una enfermedad común. Se equipara en cierta forma a la muerte del trabajador, una incapacidad prolongada, en cuanto imposibilita que el trabajador continúe o pueda continuar desarrollando sus tareas. Lo que muchas veces sucede es que, bueno, inicialmente una incapacidad laboral puede interrumpir el vínculo laboral. El tema es que luego, si esa incapacidad se consolida, el contrato de trabajo se va a extinguir sin derecho a indemnización. Y es ahí donde justamente van a jugar su papel esos amortiguadores de la seguridad social a los que hace un momento hacíamos referencia, para que el trabajador pueda, bueno, conservar en principio el puesto de trabajo durante su enfermedad, durante su accidente, si existe una razonable expectativa de que el trabajador pueda regresar a su trabajo habitual. Si esto no es así, bueno, hay distintos mecanismos, no es el objeto de la clase ver esos mecanismos de seguridad social, pero simplemente para mencionarlo,
puede suceder que el trabajador se ampare al subsidio transitorio por incapacidad parcial y eventualmente, si no puede posteriormente trabajar, vencido este subsidio transitorio, bueno, puede ser jubilado por incapacidad. Es decir, en definitiva, van a jugar su papel estos amortiguadores de la seguridad social para tratar de prolongar el vínculo laboral y si ello no es posible, bueno, la seguridad social dará determinado amparo dependiendo, obviamente, de las condiciones del caso concreto. Hay una mano levantada. Bruno Ayo, adelante. Estamos hablando de una incapacidad para el trabajo. Es un tema eminentemente médico, ¿no?